Buenas noches. Estamos aquí a punto de charlar con la señora Verónica Puente Vera. Ella es candidata a diputada migrante por la Ciudad de México y pues es un honor para nosotros entrevistarla, más bien charlar con ella acerca de su rol que va a jugar en esta competencia política del 6 de junio. Vamos a leer su currículum, que es un currículum muy sustancioso para el puesto que va a desempeñar. Y luego pasamos a la charla y ahí vamos a decir, bueno, es que no tuvimos tiempo de sacarle copia de su currículum, etcétera. Pero aquí adelantamos el currículum. Dice, Verónica Puente Vera nació el 26 de octubre de 1972 en el entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Es actuaria por la Facultad de Ciencias de la máxima casa de estudios Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra en Ciencias Matemáticas por la Michigan Technological University. Ha laborado en distintos espacios como maestra y profesora de matemáticas, inglés y español, como en la Facultad de Ciencias en la UNAM. La Michigan Technological University, perdonen por mi inglés, el Tecnológico de Monterrey, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el programa de educación superior para los centros de readaptación, y en la University of the People. Fue la representante mexicana en el programa US DOE High School Honors Research Program, Fermi National Accelerator Laboratory, Batavia, Illinois, junio de 1990. Obtuvo varias becas para estudios y apoyo a la investigación. También ha participado en diversos congresos de matemáticas. Trabajó en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, en IBM de México, y Reaseguros Alianza. Es cofundadora del Sindicato Único de Trabajadores de la UACM y fue presidenta de la Comisión Mixta de Tabuladores. Desde su llegada por segunda ocasión en el 2013 a Estados Unidos, ha participado activamente en distintos eventos apoyando a la comunidad migrante. Ha marchado acompañando a los Dreamers en sus peticiones. Ha participado en diversas manifestaciones en el Consulado de Nueva York y otros espacios, exigiendo justicia por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, por la liberación de Nestora Salgado y justicia para los padres de los niños de la guardería ABC. También ha participado con distintas organizaciones en el acopio de recursos para los damnificados en México por los terremotos y en Puerto Rico por algunos huracanes. En 2019 participó en las mesas de trabajo organizadas por la ONU con el tema de violencia a las mujeres. Participó en la organización y logística para recibir al ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el 2017 en Nueva York, creando a partir de ese momento vínculos con un mayor número de personas, formando comités de Morena, promoviendo la credencialización en todos los consulados sobre ruedas en el área triestatal, logrando que los indígenas mexicanos tuvieran un trato menos discriminatorio, contando con traductores y personas con paciencia para atenderlos. Acudió a los eventos organizados para debates de los representantes de los partidos políticos contendientes por la presidencia, organizado por la Universidad de Nueva York y el INE. Participó en desfiles en Nueva York, Nueva Jersey y varios eventos para promover la credencialización para poder votar en las elecciones de 2018, incidiendo en el gran triunfo con el 53.9% de los votos en el 2018. Ha organizado reuniones de personas como Omar el 44,
con la comunidad migrante y otros en la ciudad de Nueva York. Para poder ayudar aún más a los connacionales, realizó un diplomado en salud, trabajando sin salario en el consulado mexicano desde la ventanilla de salud y la unidad médica móvil, orientando a la gente en temas de salud. En el 2019 participó con varios connacionales en las jornadas organizadas por el IME, presentando varias propuestas en las distintas mesas de trabajo. Desde la pandemia ha trabajado como voluntaria armando despensas y entregándolas desde los distintos puntos que las organizaciones proponen, como Queens, la ciudad de Nueva York, Passaic, Nueva Jersey. También vía telefónica ha trabajado como voluntaria siendo traductora e intérprete en hospitales de Nueva York. Sigue su educación en estudios de medicina tradicional china vía remota. Actualmente es candidata a diputada migrante en la Ciudad de México por el partido Morena. No quise pasar esta charla sin haber leído antes su currículum, que como pueden ver es muy, pero muy completo. Ahora sí vamos a escuchar la charla. Vamos a seleccionar algunos párrafos para tratar de hacerla de 1 hora, sobre todo mis participaciones, que a veces son muy copiosas. Voy a tratar de corregir ese mi error de hablar más que el entrevistado, aunque como dije, pues no precisamente es una entrevista, es una charla entre una dinámica persona que trabaja por nuestra gente aquí en Estados Unidos y allá en la Ciudad de México. Ojalá tenga la oportunidad de servir a los mexicanos y mexicanas en ambos lados de la frontera. Yo soy José Luis González y nos vemos ahí enseguida para escucharla a la señora Verónica Puente Vera. Gracias. A ver, déjame aquí. Aquí estamos. Muy, pero muy buenas tardes. Estamos abriendo el programa Archipiélago con una invitada especialísima. Ella es candidata a diputada migrante por la Ciudad de México, Verónica Puente. Ha sido pues muy dinámica en su vida profesional, como activista, ha trabajado, diríamos, ¿cómo se dice?, gratis en la embajada para orientar a la gente. Ahorita nos va a decir en qué aspectos. Estoy citando de memoria su currículum porque no pude imprimirlo, pero ella agregará en el transcurso de la charla pues algunas otras cuestiones que se quedaron en el tintero para mí. Buenos días, buenas tardes ya, Verónica, ya son noches, ¿no? Aquí son noches, bastante noches ¿Es en Nueva York donde vives, en Nueva Jersey? ¿Cómo es eso? Es Nueva Jersey, en New Jersey para los que de habla inglesa. Ya. Estamos aquí cerca de la capital financiera del mundo. Claro, de Nueva York. Y también se dice que la capital cultural. Hay mucha vida cultural en Nueva York, ¿no? Así es una ciudad muy interesante que tiene una cultura de migración, pues, de años, ¿no? Tenemos aquí el Ellis Island, donde puedes ir a un museo, donde llegaban todos los barcos y están los registros de los europeos que llegaban, así es. Bueno, acá un viejo amigo que murió hace relativamente poco, hablaba de que Santana es la Ellis, así se dice Ellis de acá del oeste, porque paran en Santana todos los que vienen a Estados Unidos, que entran por California y que luego se van a otras partes, ¿no? Déjame cerrar la puerta porque me está llegando un eco de por allá. Mira, ¿quién apareció aquí? La Virgen de Guadalupe, ¿no? La Virgen de Guadalupe. Sí, el Papa anterior decía que México, el 90% de los mexicanos son católicos, pero el 100% son guadalupanos. Pero en una conferencia que estuvimos ¿cómo se llaman estos? No católicos, sino cristiano. Él hablaba de que no, que ya son nomás 70% de católicos y el otro 30% es de protestantes o de las otras. No sé si sepas algo tú de eso. Pero, a ver, dime, ¿cómo es que incursionas en algo tan importante como
la otra capital de la cultura en América Latina, la Ciudad de México, en donde tú viviste, hiciste carrera también en la UNAM, te aplicas a la candidatura de diputada migrante. Una pregunta que yo hago de entrada es, ¿vas sola o tienes competidoras o competidores? ¿O cómo es la cosa? ¿Cuántos hay procurando el puesto que tú quieres? Somos 11, Carambas. 11 candidatos y candidatas en total. Y bueno, pues pueden entrar a votochilango.mx y ahí encuentran a las y los 11 candidatos que estamos contendiendo por primera vez en la historia, Diputación Migrante en la Ciudad de México. Es la ¿Cuántos primera vez estados hay con esta posibilidad de diputados migrantes? Bueno, existe la figura de diputado migrante, pero es un diputado migrante igual que nosotros, plurinominales, Ah, ya. pero es la primera vez que se vota por un diputado migrante. Es algo todavía un poco pues extraño dentro de las leyes mexicanas, porque hay 33 estados 33 lugares dentro de la Ciudad de México por las cuales se vota, y los otros 33 se reparten de manera proporcional de acuerdo al número de votos que haya tenido pues los distintos partidos. Entonces, nosotros como candidatos a Diputación Migrante aparecemos en el número 1 de la lista de esos plurinominales, que pues anteriormente no se vota por estos, ¿no? Uno vota, ejerce su voto dentro de la ciudad y pues se reparten. En este caso es algo tan raro porque si el partido llegase a tener 33 lugares ya dentro de la Ciudad de México, esta Diputación Migrante, aún ganándose en el exterior, pues no quedaría yo para eso, ¿no? Es demasiado muy raro. intrincado, muy complicado sí, el asunto. Sí. Creo que Zacatecas también tiene una diputación migrante, ¿no? Tiene esa figura de Diputación Migrante, pero no hay votación por esta figura. Aparece en la lista de los plurinominales ahí en Zacatecas. ¿Y según el número? Sí, y hoy hay otra oportunidad, no solo para los citadinos y citadinas, ¿no? Es muy importante también por una acción afirmativa, que en México está dividido pues el país en 5 circunscripciones, que es de acuerdo a la población. Y en esta ocasión también va a haber la figura de diputado migrante para cada una de esas 5 circunscripciones. Y estas, pues, no se votan, ¿no? Esa sería la figura. No vamos a votar por los diputados federales. Sin embargo, pues en México sí van a votar, y quien tenga la mayoría, pues será de los primeros 5 que entren en esos lugares, ¿no? Es también otra cosa. Siento que tú tienes muchas posibilidades. Me da la corazonada de que tú vas a hacer. Pues aquí mira, tenemos a Rafael Gómez viéndonos, ¿eh? Sí. Pues qué bueno. Ojalá que pueda compartir la liga en redes sociales, porque fue así pues de cachiporra. Sí, la verdad es que agradezco mucho estos espacios, justamente porque la única manera en que podemos dar a conocer esta candidatura es pues personas que se interesen, que nos inviten, y pues aquí estamos, ¿no? Es interesante esto, la verdad. Lo más interesante es que de acá no van a poder, o sí pueden votar de acá para la Ciudad de México, ¿no? Así es, y bueno, eso que mencionas, que pues la tengo fácil y que voy a ganar, pues la verdad es que yo soy una persona muy desconfiada, y no es de a gratis, ¿no? Tenemos un sistema pues que a veces nos ha engañado en el pasado, ¿no? Ya se ha demostrado que ha habido fraudes electorales, y pues en esta ocasión la votación va a ser vía electrónica. Y desconocemos realmente el proceso, ¿no? Sabemos que en un proceso democrático, cuando va uno a la urna, o inclusive, ¿no? Pues vamos a vernos bastante benevolentes con que el voto vía correo postal también es contado, porque existe un papel, un documento que uno puede verificar. Pues en el caso de un voto electrónico no, hay que confiar en el sistema, y sin embargo, pues no tenemos, digo, como ciudadanos, garantía. Pues hay una verificación por parte de la máxima casa de estudios
que dice que el sistema cumple con todas las protecciones, con todos los protocolos, sin embargo, no es que esté avalando una elección, ¿no? Hay ahí algunos medios de comunicación que están diciendo que la UNAM avala, no, la UNAM avala que el sistema cumple con los requisitos, ¿no? Los protocolos, pero de ahí a que pues esto sea transparente ante la población, la verdad es que pues tendrían que salir a explicar, ¿no? ¿Cuál es esa transparencia? Y siempre que, yo soy de la idea de que cuando se va a echar a andar algo nuevo, algo novedoso, hay que demostrar a la población, ¿no? Siendo de una carrera científica, siempre estamos acostumbrados a demostrar todo lo que decimos. Y Claro. podrían haberse hecho las elecciones a la par, ¿no? Ejercer el voto vía correo postal y demostrar que el sistema está contando los votos tal cual, ¿no? Bueno, además estamos hablando con una persona que conoce de matemáticas y de estadística. Tienes una preparación en eso. Aquí entra también, a ver, es Lilia Enríquez. También está Angie González, no sé, creo que es mi sobrina, no estoy seguro. Y desde luego Rafael dice que estoy en eso. O sea, le pediste algo y está en eso. Bien. Bueno, estamos teniendo público. Esto lo vamos a dejar aquí, obviamente, en Facebook, en mi canal, El Capitán de Itaca, pero también lo voy a procesar para subirlo a YouTube, ¿no? Y difundirlo en mi página. Esto se queda más tarde en mi página radiomorena.net, radiomorena.org. Tengo un pequeño sistema de archipiélago de plataformas, ¿no? Por eso se llama Archipiélago mi programa, entre otras. Pero ahora estamos de gala, estamos de manteles blancos, porque está esta compañera que, bueno, yo tengo la corazonada que va a llegar, y que va a llegar porque ha trabajado mucho y se le va a reconocer su trabajo. Por eso yo creo que es importante siempre leer todo su currículum. No lo tengo a la mano y estoy un poco cuatrareado, pero a lo mejor tú lo tienes ahí, pero ¿se vería mal que tú lo leyeras? No, más bien dime cuál es tu preparación académica y sobre todo que nos digas cuál ha sido tu accionar en el área de servicio social. No me sorprendió nada que por ahí leí que tú ofreciste tus servicios gratuitos en el consulado. ¿Para qué fue eso? Fue para pues apoyar en la ventanilla de salud. Estando aquí, una de las maneras pues que se me hizo también un poco fácil, ¿no? Para apoyar fue echarme una especie de curso diplomado en promoción de la salud y pues apoyando en su mayoría al consulado mexicano en sus distintas pues viajes que hace alrededor de esta área triestatal para atender a la comunidad y llevaba la ventanilla de salud en donde hablábamos pues no solamente de problemas de salud, sino incluso problemas de violencia, varios procesos, ¿no? Mientras la gente está esperando a veces el servicio consular, pues platicábamos con ellos y ellas y pues nos vamos enterando de toda la problemática, de todo. Bueno, la problemática ya la sabemos, pero ya cuando tienes ese contacto uno a uno con las personas que lo están sufriendo y que tratas de buscar soluciones, pues eso nos impulsa a ayudarnos. Me percibo como una persona que siempre trata de buscar soluciones a los problemas y pues me doy cuenta, ¿no? Siempre nos hemos preguntado, a ver, tantos migrantes mexicanos, no solo de la Ciudad de México, de todo México, con tanto dinero, ¿no? Con tanto poder económico que mandamos, les llamamos 40 mil remesas, ¿no? millones de dólares a México. Es una cantidad de Sí, fenómeno. pues Es la no entrada es, mayor de divisas. así es, y que no podamos empoderarnos aquí, tener unas asociaciones que, pues, para velar por nuestros derechos. Hace poco, ¿no? Bueno, son varias las noticias de con nacionales que se mueren, otros que los matan y pues nos percibimos porque los escucho como si fuéramos gente desechable, ¿no? Y eso es parte de lo que pues de lo que se escucha, de lo que se lee, del monstruo del capitalismo que todo lo monetiza, ¿no? Hasta el dolor, ¿no? Y en este caso, pues vemos también que muchas asociaciones lucran con el dolor de nosotras y nosotros los migrantes. Es algo que hay que denunciar, ¿no? Hay que, algo que hemos estado aprendiendo en las mañaneras, ¿no? No podemos no hablar de ellas. Es que todos los días recibimos una lección de historia, de política y de humanismo, ¿no?
Es un fenómeno comunicacional como nunca antes se ha visto, que un presidente se presente todos los días no frente a los periodistas, sino frente a todo México, hasta donde pueda alcanzar la cobertura, no solamente la cobertura tecnológica, sino después se va de boca en boca lo que dijo el presidente, porque la guerra está muy graneada, están tirando con todo, y entonces hay un sexto sentido de la gente que orienta y que sabe quién es el honesto y quién es el deshonesto. Aunque yo también, como tú, a veces estoy desconfiado, ¿no? De que, a ver, las benditas redes sociales, pues, a ver, ya hay gente que está cambiándose de bando en las redes sociales. Dicen que el campechano está ya dejando de la mano a la senadora, se me escapa el nombre ahorita, ahí de Campeche, ¿no? Así es. Entonces, pero bueno, esto es como en botica, hay de todo. Ahora, es para ti, yo creo que muy importante, porque eres una mujer, ¿cómo te diría? Cosmopolita. ¿En qué sentido? Pues has estado en las dos ciudades, dos de las ciudades más importantes del mundo, que es Nueva York y que es México, Distrito Federal. Además, eres perfectamente bilingüe. O sea, cuando tu tarea en el consulado era ir a ver la problemática de la gente, pues no tenías problema para comunicarte con unos y con otras, de diferentes idiomas. Y yo tengo, a ver, no me gusta hablar mal de los consulados, y no lo voy a hacer ahora, pero ¿cómo podemos doblar el horario de un consulado si los que están ahí son gente que ha trabajado siempre 8 horas y que con todo respeto lo digo, son burócratas nada más, y desde luego pues, se empeñan en atender lo mejor que pueden, pero cuando yo hablo de un consulado, por ejemplo, en una ciudad populosa donde hay muchos hispanos mexicanos, como es Santana, ahí se debería doblar el turno. Y si no hay dinero para pagarles a la guardia que cuide, pues que haya voluntarios de los mismos mexicanos, ¿para qué cosa? A lo mejor no para atender a cuestiones documentales, que eso solamente los profesionales, sino para imbuir en la cuestión del aprendizaje cultural, de los valores, ¿no? Que es lo más importante. Pero, ¿qué pasa? Que se podría ver mal que gente de Morena o simpatizantes de Morena estuviera trabajando en los consulados. Ahora, en cualquier gobierno del mundo, cuando gana un partido, pone cónsules del partido y pone gente que trabaje para el objetivo más importante, que es la educación y la salud, como tú dices, ¿no? En fin, que ya vendrá en este segundo periodo de Obrador un relevo de esto y en el que sigue, sexenio que sigue, que nos favorezca iba a decir la suerte, pues no, la suerte no existe, ¿no? Se hace la tarea y que siga un presidente tan contundente y tan honrado y tan valiente como es Obrador para poder darle curso a estos sueños. Yo me acuerdo que Obrador decía, no, es que los consulados van a ser Procuraduría de los Derechos Humanos. Pues ¿en qué consulado pasa eso, no? No sé si tú sepas de alguno, porque por acá no se da ese fenómeno, pues. Entonces la gente se siente descobijada, pues, y dice, no, pues esto no es. Y tú que tienes ya experiencia práctica en eso, ¿cómo ves en el horizonte esto? De que Mira, haya consulados que se doblen en la tarea, pues. Mira, esta cuestión de consulados no es que pues no debas hablar mal, ¿no? Sin embargo, hay que reconocer que pues están sobrepasados en cuanto a la atención que necesitamos, ¿no? Ahorita lo estamos viendo muy recrudecido porque se presenta un periodo en el que las y los mexicanos estamos con la esperanza de una reforma migratoria en la que la mayoría de los abogados nos aconsejan presentar nuestras declaraciones de impuestos, en la que la época se estaba terminando, en la que al menos en esta área de Nueva Jersey y Nueva York, sobre todo en Nueva Jersey, se implementa la posibilidad de que las y los migrantes que no tienen una documentación reglamentada podamos acceder a las licencias de manejo. Entonces, pues eso hace que la demanda aumente y sí, hay que decirlo, existe todavía una falta de voluntad en cuanto al servicio que se tiene que dar a nosotras y a nosotros los connacionales, sobre todo que la mayoría de esos servicios son servicios que estamos pagando. Podríamos pensarlo desde un punto de vista económico, pues que conviene al consulado recibir ese dinero para los trámites que estamos pidiendo. No es que se nos estén dando los documentos gratuitamente. Pero sí existe la deficiencia, hay que denunciarla, hay que seguir insistiendo, sobre todo para que se le dé atención. Es algo que se pide por parte del gobierno, hay que hacer la denuncia,
y pues a sabiendas de que hay que insistir hasta que pues sean escuchadas esas demandas. Y mientras aquí sí podemos hacer eso, no es que como partido tengamos que ir hacia el consulado y decir soy de Morena y ahora tienes que atenderme, no, para nada. El gobierno está para atendernos a todos. Y eso es algo que pues lo recalco aquí, sobre todo porque algunas personas me han hecho preguntas sobre, ¿y ahora que Morena gobierna? ¿No? Eso lo traemos pues, de la Como mano herencia. de los gobiernos anteriores, porque un Ya. partido no gobierna, gobierna pues el presidente, gobiernan a quienes elegimos para esto y no es el partido. Sí estábamos acostumbrados a que gobernaba el partido del PRI, a que gobernaban los partidos, no es el caso, ¿no? Entonces, pues hay que inclusive quitarlo eso de nuestro vocabulario para que no vuelva a suceder. Y sí debemos exigir a estos consulados que nos den la atención que nos merecemos, y acercándonos de una manera ordenada, yo creo que sí podemos inclusive preguntarles en qué medida la comunidad, no el partido, la comunidad podemos ayudar, apoyarnos. Si soy una persona que sabe buscar algo en las computadoras, inclusive desde mi celular, ayudarle a las personas para que impriman sus actas de nacimiento, y eso ya lo podemos hacer la mayoría de nosotras y nosotros, pues ya le quitas una carga al consulado para que el trámite se agilice. Pero te voy a poner un ejemplo, Vero. Te voy a poner un ejemplo. La gente sale de trabajar, la mayoría de ella, a las 5 de la tarde. A esa hora ya están cerrados los consulados. Si alguien quiere sacar su credencial federal electoral, ¿a qué horas, no? O sea, ahí es Claro. donde puede intervenir alguien, de decir, a ver, ¿por qué no abres una hora más? O comisioname a mí. Es decir, se intrinca la cosa porque hay nomás un horario, pues. Y yo estoy seguro que la voluntad de la gente, sobre todo gente preparada como tú, puede regalarse horas en el consulado para poder ayudar. Entonces, como tú bien lo dices, bueno, si no vas y pides ahora sí que trabajar sin honorarios al consulado, pues jamás van a darte entrada. Tienes que ir en son de paz para empezar, ¿no? Claro. Como ciudadano, no como morenista, y decir, a ver, muy bien, la señora que se encarga de cultura, pues hace el Día de los Niños, etcétera, el Día de las Mamás, pero aquí necesitamos traer a los poetas, a los artistas, un club, un cineclub, pero un cineclub de veras, ¿no? Donde haya análisis de la película, donde haya historia de los actores, donde se cultive pues prácticamente la historia del arte X o del arte Z, ¿no? Entonces, pero pues eso se tiene que hacer con alguien que tenga voluntad de hacerlo y que no piensen que le van a pagar el oro del moro, porque entonces pues no va a haber, porque luego te dicen eso, es que no hay presupuesto. Acá se nos acaba de morir un cónsul, que descanse en paz. Y él cuando hablaba de la mujer que acciona la parte cultural, decía, es que es ella sola y nomás tiene un ayudante y por eso está haciendo milagros. Y a mí ese rosario yo me lo sé de memoria porque yo he trabajado toda mi vida en promoción cultural. En una escuela preparatoria federal muy importante en Tijuana, luego en el Centro Cultural de Tijuana y luego en el municipio, en los 100 años de celebración de la ciudad. Y entonces, ese era el rosario que rezábamos. Oye, no tengo recursos, ¿no? ¿Cómo le hago? Pues a ver cómo le haces, pues tiene que salir. Y entonces, un gobierno popular debe de poner el dedo en el renglón en esas tareas. Ahora, hay tareas más difíciles, ¿no? Por ejemplo, te planteo la tarea de la regularización de los mexicanos sin documentos en Estados Unidos. La perspectiva que tú tienes, que tú ves sobre esa línea, ¿cuál es? Ahora que está Biden, va a haber una esperanza mayor para poder documentar a la gente y que salga de ese pozo oscuro que es el estar indocumentado, esa desgracia de la familia, de no saber si regresa el papá o la mamá por la noche. Es que eso es tétrico, eso es un laberinto, ¿no? ¿Cuál es tu visión de esto en particular y en general? Bueno, mira, un diagnóstico antes de la visión. El diagnóstico es el siguiente. Somos una población, e insisto en esta parte del capitalismo, ¿no? Que todo lo vuelve dinero. En ese sentido, la esclavitud se abolió en este país no tiene mucho y
¿qué es lo que sucede en nosotros y nosotras los migrantes que venimos a buscar una mejor vida? En vez de que nosotros mismos pues busquemos una manera de solucionar el problema, se nos ofrece la oportunidad, ¿no? Vía de vamos a migrar, ¿no? La migración es algo que se da históricamente y pues cruzamos la frontera hacia una mejor posibilidad, entre comillas. En ese cruzar la frontera, pues resulta que empieza la gente a monetizar y existen coyotes. Existen coyotes que te permiten el cruce con un pago de dinero. A lo que voy es a lo mismo, a seguir lucrando con el dolor o con la desgracia de muchos. Ya una vez estando aquí, si no tienes los documentos, pues no tienes las mismas oportunidades que si tuvieras unos documentos legales o el permiso para trabajar. Entonces tu salario es menor al de otros, tu trabajo es mayor y tu vida pues se vuelve una desgracia, ¿no? Aún así, pese a todo eso, habiendo tanto dinero que enviamos, habiendo tanta persona, uno se pregunta qué es lo que nos ha impedido el organizarnos y el luchar por estos derechos, que se ven grupos, que se ven algunas organizaciones, sabemos que los Dreamers son un ejemplo a seguir en esto, y sucede que pues a nuestros gobiernos anteriores pues les venía muy bien seguirnos teniendo en estas condiciones. Entonces, ¿por qué? Porque pues somos personas que trabajamos y mientras ellos se dedicaban a saquear el país, ¿no? O sea, así de fácil el diagnóstico. No era conveniente ni para el gobierno de este país ni para el gobierno del de nosotros en ese momento, pues velar por nuestros intereses. Y no lo digo de dientes para afuera, pues ya estando aquí ya uno puede hacer pues el diagnóstico y decir me consta, ¿no? No voy a decir nombres. Sin embargo, en esa época se mandaba cierto dinero para crear falsos líderes comunitarios. Por eso a veces cuando me dicen líder comunitaria, no, yo no soy líder comunitaria, no esa. Les dan dinero, les enseñan a usar redes sociales, les enseñan algunas cosas básicas, y se dedican pues a hacer el desfile, a hacer la fiesta, a hacer la pachanga y cualquier intento de organización pues queda opacado, queda quitado, queda borrado. ¿Para qué? Si ya tuvimos la fiesta, ¿no? Y entonces en ese sentido viene esta manipulación, ya sea por la parte de los medios de comunicación, ya sea por ahora las redes sociales, ¿no? Que parecen gratuitas, pero pues no son nada gratis, ¿no? Uno da su información y nos venden pues soluciones ficticias a nuestros miedos o nos infunden más miedo. Entonces, ya que estás viendo esa problemática, pues parece que tienes un pie aquí en el cuello y no te dejan mover, ¿no? Esa es esa muy humilde visión de lo que sucede, ¿no? Porque uno se pregunta, y a veces dicen, tenemos otro tipo de población, pues que es próspera como migrantes en este país, ¿no? Es el lugar de los sueños. Y sí, algunos podemos salir de esa opresión y triunfar, ser que sería pues prosperar económicamente o prosperar intelectualmente o artísticamente, ¿no? Tenemos muchos artistas. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿No? Hay que hacer un diagnóstico para encontrar la solución, porque si no nos damos el permiso de tener un diagnóstico real para poder proponer una solución que realmente atienda nuestros problemas, estaríamos haciendo lo que se venía haciendo, parchando un poco. Esto que acabas de decir de personas que dejan de ver a sus familiares 50 años, me tocó participar en una de estas. Soy participativa, siempre me ofrezco de voluntaria, no pertenezco a una asociación específica, sin embargo conozco a varias, cuando puedo, tengo tiempo, participo. Y me tocó entregar a una persona que había dejado de ver a su familiar por 50 años. Es muy conmovedor y entonces uno se pregunta cómo es posible que haya personas, ¿no? Porque mucha gente dice, híjole, conseguir una visa es algo casi la lotería en México. Entonces, ¿cómo es que estas personas pueden acceder a eso?
dice uno, pues sí, ¿qué está pasando? Bueno, está una olla de presión a punto de explotar y los gobiernos se dan cuenta que o le das una escapadita por algunos lados o esto va a reventar, porque no podemos estar sufriendo eternamente. Entonces, Correcto. esto es una forma de darle el escape con la, digamos, con la esperanza de ver a tu ser querido. Ahora la pregunta es, ¿por qué no pueden ver a sus hijos que han dejado de ver por igual número de tiempo? Si existe, ¿no? Bueno, pues una persona mayor ya no tiene la posibilidad de quedarse a trabajar, se va a regresar. Mucha gente que se dedica a esto agradece de verdad que los adultos mayores tengan una pensión, porque es una manera de comprobar en México pues que reciben un salario, ¿no? Ya. Que también se facilita esto. Y por otro lado, tenemos unas asociaciones también que pues ayudan y muchas de ellas en este ayudar, pues se agrupan como una asociación sin fines de lucro, pero una asociación sin fines de lucro tiene personal que recibe salarios. Entonces, estas agrupaciones ahora en México reciben a los repatriados o a la gente que pues, es repatriada forzosamente y les enseñan, les ayudan en el camino para conseguir un empleo. Es el famoso outsourcing, del cual ya también se le está poniendo un alto en México. Entonces, sí seguimos siendo personas como migrantes que damos trabajo a muchas personas que siguen lucrando de nuestros males. Y eso Así hay que es. parar. Y la única manera de pararlo es cortarlo de raíz, que no tengamos que emigrar por esa violencia o por esa falta de oportunidades o por necesidad, ¿no? De que no tengamos que comer. Y es muy complejo y la única manera de solucionarlo es de raíz. ¿Cómo? Pues quitando la corrupción. Ese es un humilde diagnóstico de lo que está sucediendo y tal vez no sea el único, tal vez haya personas que tengan otro diagnóstico. Sin embargo, mientras los que ya estamos aquí, pues necesitamos atención por todo lo que está sucediendo. O los mexicanos y mexicanas que están en Europa, que también serían representados por esta Diputación Migrante, tienen otras necesidades, salieron a buscar una mejor vida en un aspecto no tan perseguido como aquí. Sin embargo, también son gente que tienen el derecho a desarrollarse, a tener apoyo para sus proyectos y proyectos que son algunos fantásticos que podrían ayudar bastante al país. Entonces, pues bueno, ahí tenemos todo tipo de migración. Esa Es sería, un cuadro muy, muy bien encuadrado, valga la palabra, de tu reflexión sobre la circunstancia por la que pasan los migrantes. Y este es un fenómeno, como también tú lo tocaste, del sistema que impera, ¿no? El sistema dominante. Es más fácil explotar a una persona sin documentos que a una persona con documentos. Y más difícil explotarla si esta persona está educada, no necesariamente con títulos académicos, pero educada en el sentido de la conciencia, ¿no? De quiénes son, porque al final le cargan la culpa a los propios indocumentados. No, no tú estás así porque no eres creativo, no tienes la fuerza, la voluntad de un emprendedor y terminan convenciendo a estas personas de que ellos tienen la culpa, ¿no? De estar en donde claro, están. Aquí hay una intervención de Lilia Enríquez. Dice, creo que el bienestar social no debería de depender de un partido político. El bienestar social no es negociable. Déjeme ver qué más dice. No es negociable. Es un deber de honor y realeza humana. ¿Qué te parece esta participación? así es la misma insistencia que tengo. Eso ya no depende de un partido. En este caso es el gobierno el que tiene que estar a cargo pues, de que tengamos las condiciones mínimas básicas para vivir bien, para el bienestar. Digo, la ley existe para todas y todos y está muy bonita y la pregunta es, ¿por qué no se cumple? ¿Por qué no tenemos el derecho a la salud? ¿Por qué no estamos teniendo el derecho a una vida digna? ¿Por qué no estamos teniendo el derecho a una educación? Pues Bueno, por eso, por la corrupción. cuando hablamos de que hay que ser radicales, a veces la gente se asusta, ¿no? ¿El radical quién es? Pues el que agarra las armas, el que va a hacer una revolución. No, radical es el que va a las raíces, como tú las estás ahorita desbrozando ahí en el árbol de la vida de la latinoamericanidad en Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿cuáles son las causas del éxodo?
Obrador decía en sus mítines, es la corrupción. Y a veces nosotros nos enfadábamos un poco porque decía, bueno, pero ¿cómo? La corrupción es la piedra de toque de todo el desbarajuste. Y cada vez nos damos cuenta, cuando vemos cómo explica en las mañaneras, punto por punto, y repite y reitera, y qué bueno que lo hace, porque así se nos queda en la cabeza de qué se trata el asunto, de que todo lo que se ha ahorrado quitándole a la corrupción los recursos, como los fideicomisos, como el pago de impuestos, como la devolución de lo robado, todo eso va abonando en sentido de que haya un bienestar en la base de la estructura. Y al estar firme en la base de la estructura, pues no se cae el edificio, ¿no? Entonces, creo que una tarea de Romanos es la de ustedes, los diputados migrantes, que pues tú vas a andar de Herodes a Pilatos, ¿no? De Nueva York a México, de México a Nueva York y puntos circunstantes. Ahora, tú eres nada más, en caso de que seas la diputada, eh, obviamente vas a atender a cualquier paisano, no solamente a los del DF, ¿no? Perdón, a los de la Ciudad de México. ¿O cómo es la Solamente cosa? la legislación es solamente pues, para los de la Ciudad de México, así es. Ya. Tenemos ya a alguien a 5 a diputados federales, migrantes también, eh, pues que a quienes podemos acudir para el orden federal, ¿no? Entonces, ya hay una representación, al menos en papel o ficticia, o no lo sé, pues porque haya habido algunas impugnaciones, inclusive el tribunal ha bajado algunos candidatos que no son migrantes. Entonces, pues ahí hay un problema. Esta diputación no es así de fácil, ¿no? Sabemos que tenemos que llegar a concientizar, a hacer entender a los demás y a las demás que existimos y que Y en tú esta sabes, ocasión tenemos un representante. ahora tú sabes de la importancia de la teoría. Dussel habla de eso, que hay que elaborar una nueva teoría del cambio social, que no debe ser exactamente la del siglo XIX. Claro, estamos de acuerdo, que no se puede, ¿qué dice Obrador? No se puede echar vino nuevo en botellas viejas. Es una frase Claro, que emplea él más, que estoy entendiendo ahora en este momento, ¿no? O sea, no podemos agarrar esquemas de otros procesos o de otros países. Tenemos que crear nuestra propia Atenas, nuestra propia Ítaca. José Martí lo decía, ¿no? Tenemos que crear nuestra propia base de cultura y de movimiento progresistas. Ahora, volteamos alrededor y vemos cómo está empantanado el mundo. Eh, están puñando contra los líderes progresistas, están judicializando la política, están haciendo embustes de las virtudes de la gente honesta, y es ahí donde tenemos que, más que teorizar, a ver, ¿cuál es el binomio que se tiene que dar para que camine la máquina? La teoría y la práctica y la teoría. Y cuando alguien desestima la teoría y se cree muy pragmático y dice, no, es que yo soy de hombre práctico, pues muchas veces puede estar precisamente patinando sobre sí mismo, cuando no ve las alternativas, ¿no? Que hay. Yo, por ejemplo, me enfadaba un poco con Obrador cuando andaba de candidato porque visitó varios países, no visitó Bolivia. ¿Y por qué me quejaba de que no hubiera pasado por Bolivia? Bueno, el fenómeno de Bolivia es lo que está pretendiendo el gobierno de México, ¿no? Tener los recursos para el pueblo, para que los aproveche el pueblo, eh, cambiarles la cuestión de la ganancia a las empresas transnacionales, 20-80, 80 a favor del país dueño de los recursos y 20 de las empresas extranjeras. Y todo eso se puede. Cuando la gente dice, no, es que no lo van a dejar. Yo tengo un técnico peruano de mis máquinas y le digo, oye, ¿cómo ves la competencia en Perú entre el profesor y la Keiko? Yo creo que va a ganar el profesor, le digo yo, que es de izquierda. Y me dice, no, pero no lo van a dejar. Bueno, la gente que dice no lo van a dejar es porque ya tiene derequeado, que estoy empleando un anglicismo, ¿no? Tiene derequeado el cerebro, o sea, entonces no dejaron a llegar a Obrador a la presidencia y no lo están dejando hacer. Entonces, Evo, a pesar del golpe, no regresó y lo están dejando hacer. Y por ahí me voy, ¿no? Por el cono sur. Entonces, sí nos están dejando hacer, si nosotros atinamos en
la coyuntura política, proponiendo cosas que se puedan hacer y no cosas que no se puedan hacer, ¿no? Y en eso yo veo tu reflexión y creo que tú eres la indicada para poder gestionar el asunto de la inmigración. Eh, y sí, quedamos un poco confundidos porque parece que no en todos los estados se aplica lo mismo. O sea, que el diputado migrante en cada estado es diferente. Zacatecas es diferente al de Oaxaca y el de Oaxaca al de la Ciudad de México. Y entonces ahí habría que hacer una plana, ¿verdad? Un texto para decir, a ver, mira, la situación el archipiélago de diputados migrantes es esta, ¿no? Algunos tienen estos deberes, otros no. Tú hablabas y me quedó muy claro de las tres funciones que tiene un diputado. Porque la gente le pide al diputado que le ayude a poner al alumbrado en la calle fulana, ¿no? Pero el diputado lo que hace son leyes, ¿no? Para empezar. ¿Y También cuáles son las una, otras dos? eh, la otra es pues aprueba el presupuesto, ¿no? Que es algo Y bien importante, porque imagínate que no tengamos mayoría en el Congreso, pues ¿quién va a aprobar el presupuesto? Pues los contras, ¿no? Los que quieren que no llegue la miel al pueblo, que se quede entre ellos, ¿no? Y la tercera me la decías también, la tercera función. pues no es fiscalización, pero sí es revisar que el presupuesto quede bien establecido ahí, ¿no? La principal es la promoción de las leyes y bueno, las leyes no surgen de se me ocurre una ley, ¿no? La manera en que debemos de legislar es para la solución de las problemáticas de nuestros representados y representadas. En ese sentido, pues ahorita aprovecho, ¿no? Para que le echen un ojo a esa ley del 2011, que ya muchos que me antecedieron en esta lucha en pugnar porque se reconozca a las y los migrantes aquí en el exterior, pues que le den una ley. Es la ley de interculturalidad, Ah, caramba. atención a migrantes y movilidad del Distrito Federal. Ya por el nombre sabemos que pues está fuera de tiempo, ¿no? Entonces hay que ver lo que se puede rescatar. Hay cosas muy rescatables de esa ley y hay muchas cosas que hay que adecuar a las necesidades que tenemos actualmente y sobre todo velar porque se cumplan, habla de poder tener convenios entre otras ciudades, entonces hay que buscar esas ciudades donde habemos suficiente número de chilangos y chilangas para crear esos convenios con esas ciudades. A ver, si nos explicas un poco más qué es esto de interculturalidad, eh, cómo lo entendemos, ¿sí? Eh, culturas que se mezclan de diferentes áreas Pues sí, del estamos país. hablando claro, o sea, pues el intercambio de culturas, el saber, finalmente es para migrantes, ¿no? Entonces no solamente seríamos migrantes de la ciudad hacia afuera, sino incluso migrantes hacia la ciudad, no solamente los mexicanos y mexicanas que salimos, sino los migrantes que entran pues a la Ciudad de México, valga la redundancia, ¿no? Y eso tiene que ver con crear convenios, ya sea de inclusive certificación, reconocimiento de algunos cursos que se tengan por aquello de las repatriaciones forzadas o inclusive las que quieran, ¿no? Regresar voluntariamente, pues que exista ese reconocimiento de algunos cursos que no tenga ya reconocidas, en este caso, pues la Secretaría de Educación Pública. En algunos casos a veces se nos olvida que existen convenios ya a nivel federal que la Secretaría de Educación Pública reconoce muchos de los títulos que se dan en el extranjero, siempre y cuando vayan acompañados de una apostilla. La Eso es. apostilla la manda uno, es una figura. Cuando terminé mis estudios de posgrado, tuve que apostillar mis títulos para llevarlos y revalidarlos ante la Secretaría de Educación Pública y que fueran revalidados en México. Al igual, muchos de los estudios que se tienen en México se apostillan y se traen aquí pues como una prueba de que está avalado por el gobierno, ¿no? Y ese es un Ahora convenio. depende también de las profesiones, ¿no? Porque yo conozco más de un médico que no ejerce porque acá, bueno,
tienen que volver prácticamente a hacer la carrera, ¿no? Y a una dentista que estuvo años y años y años, pues aprendiendo en inglés todo lo que aprendió en la Universidad de Guadalajara como odontóloga, hasta que lo logró y ahora ejerce. Entonces es todo cuesta arriba, pues. Yo no sé si sea lo mismo cuando va de aquí un médico norteamericano a México, vamos a decir, a radicar, y le pongan tantos requisitos. Porque, por ejemplo, un médico que no sabe inglés, que llegó de México, pero que tiene su título de doctor en medicina general, ¿cómo es que no puede atender a la población latina? Si allá en México la atendía perfectamente y era de calidad. O sea, que hubiera ahora sí que caminos cortos para llegar más rápido a la atención de la gente. Y ahí intervendría, obviamente, el consulado, intervendría la buena voluntad de la barra de médicos estadounidenses. Pero el problema que tenemos acá, y tú lo dijiste, y yo avalo eso, es que a veces se cosifica a la gente. O sea, tanto a la mano de obra barata, que es barata porque viene mucha y porque no tiene documentos, entonces se aprovechan, la gandalla se aprovecha para poder comprar tomates más baratos porque la mano de obra en el campo es muy barata y entonces estamos subsidiando la economía norteamericana, inclusive la doméstica. En el caso de los, si hubiera humanismo dentro de los médicos en Estados Unidos, estoy hablando de humanismo de verdad, ¿no? Radical, pues entonces dejarían entrar a los médicos hispanos a que atendieran a la gente hispana sin ningún problema. Además les darían cursos, ¿no? Acá mismo, inclusive Médicos Sin Fronteras, se me está ocurriendo un nombre ahorita, pero la barra de médicos de California le da la bienvenida a sus hermanos médicos de México. Claro, nos quedaríamos sin médicos en México, ¿no? Si hubiera también una franquicia o un paso franco, quise decir, para que vinieran a atender el dolor, pero valdría la pena. Valdría la pena. Yo estaba diciendo en la mañana, en la tarde, cuando estábamos platicando con los compañeros, voy a brincar un poco de renglón, pero tiene que ver con esto, que ¿por qué estamos endosando la minería a los extranjeros? ¿Por qué no hacemos una gran universidad de ingeniería en minas y que los mexicanos patriotas saquen el oro y la plata y la pongan en a las arcas del gobierno para que éste la distribuya en servicios, en educación, en salud al pueblo, que es lo que se hace en un país de bien nacidos, ¿no? Que no se dejan robar. ¿Qué pasa? Que los presidentes dicen, no, yo te doy por 60 años, hombre, la mitad del territorio nacional para que explotes la minería. Más que cuánto me vas a dar, ¿no? Y ahí es donde vienen las grandes fortunas, ¿no? De los politicastros que aprovechan eso y entonces, ¿qué dejan? Un país donde se hace un desbarajuste ecológico, donde se llevan la ganancia de león y donde les dejan miseria, ¿no? Y muy pocos impuestos y maltrechos los mineros. Entonces, por ahí va la pichada. Realmente te ganarías la rifa del tigre si logras, si logras ser la diputada mirante, porque hay tanto que hacer. Y yo digo, a ver, ¿en dónde va a estar ella viendo? ¿En México, en Los Ángeles, en Nueva York? ¿Va a haber suficientes recursos para que te muevas? O sea, ¿el salario va a ser suficiente? O no, no digo el salario, sino los viáticos para que se mueva. Recurso. Si no, imagínate, si no hay ese recurso, pues vas a hacer, aunque tú tengas toda la voluntad del mundo, menos de lo que se podría hacer si subsidiara el gobierno a las gentes como tú, preparadas, que no tienen ambiciones de volverse millonarias, porque esto de la cultura y la ayuda a la gente, pues no hace millonario a nadie, ¿no? Entonces, vuelvo a citar aquí a la gente que está con nosotros, pueden participar aquí mismo en el chat. Está, ya mencionaba a Lilia Enríquez, a Luisito Miguelín, bueno, así se llama, Patti Guillén, Angie González. A ver si me respondes si eres mi sobrina, Angie, porque mi sobrina, que creo que se llama así, Angie, ¿no? Angélica, la conocíamos cuando estaba en Tijuana, después se fue a La Paz. Ella es una enfermera profesional de alta escuela, o sea, estuvo estudios de posgrado. Bueno, ella estará entendiendo de qué estamos hablando. Ella me decía, tío, no hay que tomar a la gente cuando está enferma, hay que ir al barrio para dar prevenciones, para que no se enferme, Medicina ¿no? preventiva, claro. Exactamente. Entonces, yo estoy muy orgulloso de mi sobrina porque me dio esa lección cuando ella estaba en Tijuana atendiendo. Ahora está atendiendo a su mamá, que creo que está enfermita. En fin.
Así es. Bueno, pues ya casi tenemos 45 minutos. Me debes 10 minutos o 15 porque empezamos tarde. Allá son las 11 ya. 11:02. Pero se te ve fresca, se te ve bien. O sea que podemos tener otros 15 minutos. Tú dirás por dónde le damos. La verdad que estoy muy contento de que estés aquí. Y el día que tú quieras, me llamas. Oye, quiero pasar aquí un mensaje a la comunidad. Y yo te grabo, yo te mando a YouTube y yo participo en tu promoción. Porque pocas personas, ahora sí que con 10, para una tarea como la que vas a emprender. Repito, no solamente el deseo y la voluntad, también hay que estar preparados. Pues, para poder hacer un edificio, pues necesita primero pensarlo y luego ver qué elementos vas a tener para irlos agregando y de qué forma se va a sostener. Y todo eso es un símil, ¿no? La construcción de un edificio como la construcción de lo que tú vas a hacer. Así es. No hemos hablado de Pues ti, hemos hablado de lo que vas a hacer, pero de ti no. A sí, ver, pues dinos. ahora sí que mi currículum es esa parte, es muy amplio, la verdad es que estoy orgullosa de esos logros. Yo Desde, lamento no haberlo podido leer completo aquí porque ya nos agarró el asunto de que se nos cayó el internet. Pero sí, dinos, sí, háblanos de ti en ese sentido. pues de pequeña en la escuela, siempre pues abriéndome paso en los estudios, siempre desde pequeña por las causas justas, ¿no? Recuerdo que pues defendiendo a los compañeros y compañeras de algunas que percibíamos como arbitrariedades de profesores o profesoras. En la UNAM siempre nos ha tocado en muchas ocasiones luchar por esa gratuidad. Ya. Eh, entonces, pues bueno, ese fue otra lucha que di desde el ámbito de estudiante. Después fue cuando pues salí al extranjero, ¿no? A formarme, regresamos a México, mi esposo y yo, tengo una hija, y pues a entregar al país parte de lo que creo yo le debemos, ¿no? Es la educación. Y en ese sentido, pues me tocó estar en varios sitios, ¿no? Dando clases y el último en el que estuve fue la Autónoma de la Ciudad de México, donde justamente un tiempo nos tocó la convivencia con Enrique Dussel como rector. Y después la violencia pues se desató y otra vez a migrar, ¿no? Buscando salir porque la violencia pues no era soportable realmente. Y en el caso particular sufrí violencia de un funcionario, entonces sobre pretexto también para buscar nuevos horizontes. Y aquí estoy desde hace 8 años, como todas y todos los migrantes, trabajando de todo un poco y ahorita estoy dando clases ya en una universidad y buscando también formas de acercarme a los problemas. Me tocó en el 2014 la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa y así es como, pues como me involucro más con la comunidad, donde conozco a personas maravillosas con las que he convivido, luchado, apoyado. Hicimos maravillas trabajando en el consulado, apoyando a la gente a que se credencializara para estas votaciones, al grado que algunas personas pensaban que era yo pues trabajadora del INE, ¿no? Me decían, ¿a qué horas trabaja? Pues ahorita puedo, ¿no? ¿Cómo que puede? Pues ¿por qué no está en su horario de trabajo? No, no, pues soy voluntaria. ¡Ah! Perdón, es que usted se sabe todo, ¿no? Modestia aparte, pero siempre, siempre apoyando. Y ahí me tocó justamente conocer a los grupos vulnerables que son nuestros indígenas, que si bien hablan el español, no entienden todos los conceptos y es necesario explicárselos despacio y con paciencia. Y Y Lili, así es como... a ver, nunca he leído bien este nombre. Lilia Enríquez dice líderes honorables. Y luego ella misma dice más atrás, necesitamos representación de líderes con pasión y con honor. Bueno, pues aquí tienes una. Aunque tú dices que no eres una líder, No, no, bueno, no me percibo líder migrante, no, porque te digo, justamente tienen una connotación no muy favorable de gobiernos ya, anteriores. muy bien. Pues eres una mujer relativamente joven, tendrás 45 años, tienes una hija de ¿cuántos años? Tiene 19 años. Oye, pues ya es una señorita hecha y derecha. ¿Qué está estudiando? Actuación.
actuación. Mira, qué interesante. La Yo cuando actuación. me dicen, tengo un hijo artista, un hijo filósofo, hoy yo vuelvo a creer en la humanidad. Otra vez le decía a una hijada, mi hija, ¿qué va a estudiar? No, estudie filosofía, mi hija. Y el papá se ríe, ¿no? Yo digo, se ríe porque va a estudiar filosofía la niña, pues sí, es algo importantísimo la filosofía y el arte, ¿no? Qué interesante que tu hija esté estudiando para actriz, ¿no? Y que Así ojalá es. podamos verla en algún teatro. Cuando voy a México no me pierdo una obra de teatro. Yo la verdad estaría en la Ciudad de México viendo teatro sin repetir obra por 3 meses o más, ¿no? Así es. Porque el Son teatro es las bondades de la ciudad. sí, 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 es una de las bondades. El teatro es como una religión y los sacerdotes son los actores. Y la tercera pared es un espejo en el que te ves, ¿no? Tú Ujú. estás viéndote ahí, en un personaje. A veces en el malo de la Así es. película, ¿eh? Que casi siempre somos los héroes, ¿no? ¿Y con quién estamos? Con el que le está yendo mal, con el débil, ¿no? Entonces, eso habla de los valores del que está de este lado del escenario. A mí me encanta el teatro. Y una vez fui a ver una obra de Chekhov. Chekhov, no recuerdo ni cómo se llamaba, el tío, no sé qué. Duró como 3 horas la obra y el amigo que me invitó salía cada rato a fumarse un cigarro, no se encontraba, ¿no? Yo estaba, pero sí, levitando ahí con los artistas. Y la verdad es que es una pasión. Cuando yo voy a Es México voy al algo, teatro. así es algo muy distinto ir al teatro y disfrutar una buena obra, contrario a lo que a veces nos están ahorita metiendo vía redes sociales, vía manipulación Sí, de cierto tipo de programas, inclusive que ya aparentemente sin comerciales, ¿no? Donde se dice que pues no debemos de acabar odiando a las víctimas y amando a los verdugos, ¿no? A veces así parece es. que así andamos con esta manipulación de las noticias. Oye, Eh, hablando de otras cosas, ¿cuál es tu opinión acerca de lo que está pasando allá en Israel y Palestina? Que te estoy preguntando algo que casi sé que me vas a responder, como un compañero que te preguntaba la otra vez, preguntas que tú no podías decir más que lo que tenías que decir, porque si decías otra cosa, pues te salías de la carretera, ¿no? Pero en este caso yo te pregunto, a estas horas de la noche, allá son ay Dios mío, son las 11:10, ya casi nos vamos, ¿eh? Este, ¿Cuál es tu opinión sobre esa tragedia en Medio Oriente? Digo tragedia bueno, porque no es otra cosa más que una tragedia, ¿no? Mira, eso es un conflicto. Como estudiante me tocó tener compañeros justamente que estaban en esa protesta, ¿no? Estoy hablando de por ahí del 98, 99. Ya. Existían esas protestas y siempre la pregunta es en qué momento conviene a la ONU intervenir. Sí, ahorita estamos viendo pues una agresión desmedida por parte de quien es poderoso hacia otros que no los percibimos tan poderosos en ese sentido. Sin embargo, están dando la batalla y no hay una intervención. Entonces, sí creo que debemos de tomar postura, sobre todo por aquello de, pues en cualquier momento nos puede pasar en nuestros países o ya nos ha pasado y por no obtener una postura firme sobre no a la violencia. No, definitivamente mi postura es no a la violencia y en ese sentido, de verdad, pues es que a veces uno dice, híjole, ya, no dejas de hablar de tu presidente. Pues no, digamos que es alguien que demostró que sin la violencia, con la organización, con un trabajo de, pues, ¿cuántos años, no? ¿Cuántos años estuvo trabajando con 40 la años, más de población 40. para lograr, pues, pues esta presidencia, ¿no? Entonces, sí, no a la violencia, yo sí soy de no a la violencia y hay que rastrear los intereses económicos para saber a quiénes está favoreciendo esta guerra o a quiénes está favoreciendo el que este conflicto siga existiendo y que no se ponga un alto, ¿no? Digamos que para eso está la ONU, para prevenirlo y habría que, pues que mandar cartas y poner una postura no a la violencia y no solamente lo que está sucediendo también en América, ¿no? Sabemos lo que está pasando en Colombia y Así pues, es.
No, no, en cualquier momento puede pasar en cualquier país inclusive en y, México. y hay que, bueno, en México teníamos otro tipo de violencia que pues no se veía tan fuerte como estar mandando misiles, pero, pero pues cobró muchos muertos, ¿no? Entonces, sí, mi postura es no a la violencia y habría que intervenir como, pues como ciudadanos, hay que Mira, usar esas Vero, redes. yo creo que nadie quiere ser violento, pero cuando hay un sindicato, en Colombia, por ejemplo, y te matan a tu compañero, torturan al otro, pues te vas a la guerrilla, pues. O sea, cuando no te dejan actuar políticamente, te enclaustran, te vejan, eso salta como la liebre, pues. O sea, no creo que los de la FARC, que firmaron la paz en Cuba, ¿sí? Y que le dieron el premio Nobel de la Paz a Santos, el expresidente, se hayan regresado a la selva porque quieren ellos pelear o porque son muy, muy valientes. Los están matando, ¿sí? O sea, los que se pacificaron los estaban matando. Y no solamente a ellos, ¿eh? A los exguerrilleros. También a los promotores sociales, a los defensores de la naturaleza. Es decir, entonces lo mismo pasa en Israel ahora que tocábamos el asunto. O sea, ¿qué saca la CNN? Ah, miran, estos aventaron 15 cuetitos, ¿para qué le hacen cosquillas al tigre? Y de regreso vinieron misiles y mataron gente. Ellos tienen la culpa, porque están mandando petardos allá que matan a una docena de gentes. Lo que no dicen y lo que no sacan en las noticias es que los están sacando de sus casas para que entren los israelitas a posesionarse de ellas, que lo están vapuleando, que Palestina es una cárcel a cielo abierto, la más grande del mundo, según el intelectual de Massachusetts, Chomsky. Eso es lo que no dicen, lo que hay antes del reventón, antes de la desesperación, antes de la agresión de parte del débil, ¿no? Entonces, por eso sí, yo también soy pacifista. Sin embargo, a ver, nosotros no vamos a decidir cómo va a actuar el pueblo. El pueblo va a actuar como tenga que actuar en la coyuntura y en el momento. Ahora llegó Obrador. El pueblo se enamoró de Obrador. 30 millones votaron por Obrador. Obrador les hace frente no a los periodistas son empleados de la gente que va a provocarlo ahí y tiene tanta destreza para poder dar el efecto boomerang. Una niña le dice, señor presidente, usted acusó a fulano de tal de Monterrey de regalar tarjetas. También lo están haciendo los de Morena. Y entonces, ¿tú qué esperas a que haga el presidente? ¿Que se enoje? Dice, no, oye, qué bien, que estás descubriendo que también en Morena hay eso. Mira, está cundiendo el ejemplo. Lo hice yo y ya está cundiendo. Qué bueno, te felicito, señorita, ¿no? Y lo dice con franqueza y con una sonrisa en los labios. Entonces, el señor por favor, es un hombre bien preparado. Y, bueno, 40 años de lucha pacífica, que lo descalabraron allá por estar ahí en las inmediaciones de un pozo petrolero, que le han hecho, ¿cuántos fraudes? Creo que dos, ¿no? Y que Un son desafuero. fraudes muy vistos y ya muy, muy gastados, y que llega un señor del tamaño, y lo digo por la estatura y también por su criterio de acá arriba, Calderón, que piensa que siendo machito y mandando al ejército a enfrentar a los que tienen mejores armas que el ejército y más dinero que el ejército seguramente, iba a arreglar el asunto. Por eso yo digo, Obrador es un radical, porque está yendo a la raíz del problema. No anda regando las ramas, sino que estaba viendo la raíz del problema. Y mi señora me critica, por aquí ya debe estar, diciendo, oye, tú entrevistas, pero tú eres el único que hablas, dice. Entonces, qué bueno que me ayudaste ahora bastante hablando tú, porque ya tengo varias críticas de eso. Oye, tú Eso. entrevistas, pero hablas tú. Entonces ya no voy a hablar más. Tenemos Mira, 5 minutos para despedirnos, aunque tú tienes todo el tiempo que quieras, ¿eh? algo que mencionaste que es muy importante es esta parte que, pues bueno, si te percibes como alguien que comunica, alguien que da información, pues hay que hacerlo bien, hay que hacerlo verazmente, porque sabemos que estamos en esa manipulación y esa manipulación atiende a intereses económicos muy poderosos
y tenemos que dar esa batalla, no enfrentándola porque no la vamos a ganar enfrentándola. Hay que ser pues ingeniosos, crear programas que interesen a la gente, hacer circo, maroma y teatro, hay que echar mano de nuestros artistas para proponer una nueva forma de comunicación que le dé la vuelta a estas falsas noticias o estas verdades a medias o este intento de manipulación, porque eso es lo que ha sucedido. Las personas lo creen e incluso lo replican y ¿qué es lo que sucede? Esta forma del teléfono celular que a muchas personas las pone incluso nerviosas, pues tensas de si no lo tienen, ¿no? El miedo a no estar en el grupo, el miedo al rechazo y ya saben cuáles son tus miedos, entonces ya nos están manipulando y hay que ser más inteligentes que eso. Desde esta candidatura, yo no me percibo una persona que voy a dar codazos por ganar, no. Finalmente, el trabajo que hemos hecho, pues lo vamos a seguir haciendo pese a quien le pese, porque no nos vamos a quedar de brazos cruzados o ya ganamos o ya perdimos o nada. No me percibo una persona que voy a agredir a ninguno de los otros contendientes, pero sí voy a señalar cuando digan falsedades, porque pues estamos en nuestro derecho y estamos cambiando justamente eso, ¿no? Entonces, pues quien gane o a quien le den el gane o a quien nos den el gane, ¿no? Porque ahorita estamos tan vulnerables en ese sentido, no está, yo honestamente no tengo esa certeza porque no hay una explicación ni por parte del instituto que me diga cómo funciona y cómo es que no hay quien le meta mano, ¿no? Ahorita tenemos gente que nos está diciendo, oye, ¿sabes qué? Me dice que tengo que mandar, me van a mandar un SMS y tengo que bajar una app para sacar el QR, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, y otra de las cosas que está pasando aquí en Estados Unidos, nuestros sistemas están en Estados Unidos y la información aparece inmediatamente en inglés. Entonces hay que entrar a un recuadro de la esquina superior derecha, darle clic y por saber dónde está que le podemos cambiar al español. Entonces es algo vergonzoso ya desde ahorita, lo digo porque teníamos un periodo de familiarización que terminó justo el día de hoy y el 22, a partir del 22 ya podemos emitir nuestro voto real. Muchas personas se quedaron con la idea de que ya habían emitido su voto, ya habían votado, cosa que no es cierta. Por lo mismo, porque el sistema está en inglés y porque no hay una explicación tal cual. Tal ha sido la queja que el mismo instituto amplía sus horarios de atención vía telefónica, ponen a la disposición incluso un número de teléfono vía WhatsApp, ¿no? Hoy lo anuncié en mi cuenta de Twitter, para acceder, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren, pues, espero que tengan la voluntad de que realmente podamos ejercer nuestro voto. Y pues eso, ¿no? Debería de salir la UNAM a explicarnos si es que realmente no hay manera de que se pueda cometer un fraude o cuál es el mecanismo o el mismo instituto. Es parte de su obligación el que nosotros podamos emitir el voto de una manera sencilla y no lo está haciendo así para muchas personas que no hablan el idioma, que no son 100% hábiles en este uso de estas plataformas. Y pues desde ahí ya tenemos un problema que debemos denunciar. Debemos de denunciar que no estamos teniendo el acceso a nuestro voto como debería de ser. Entonces, pues ahora yo no me explico cómo hay países que tienen el voto en el exterior y que ellos van a votar al consulado sin ningún problema. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo los mexicanos? Esa sería una pregunta a responder. Dicen siempre que no, pues no tenemos recursos para atender la gran cantidad de mexicanos que van a venir a votar. Yo no creo eso. Yo creo que no quieren facilitarlo por pereza, por no meterse a trabajar doble de turno, aunque no se les pague. Hay un apoltranamiento, ¿no? De los burócratas del consulado, pues. Porque habría una gran participación, ¿no? Yo digo que es un falso interés que realmente participemos. A mí me tocó justamente estar en estas pues visitas de nuestros consejeros del Instituto Nacional Electoral y pues sí, vale la pena hacer la denuncia, ¿no? Recibimos invitaciones para irlos a ver, pero teníamos que pagar una comida a un restaurante
pues tampoco va a darle promoción al restaurante aquí en Nueva York, ¿verdad? Pero uno se pregunta cómo, o sea, traen recursos y uno tiene que pagar la comida y pues cuando obviamente pues escribí para ver si tenía que yo pagar la comida, pues, es peor, ¿no? Que del comes y te vas, no, aquí ni comes, ¿no? Entonces, sí, hay un derroche, sí hubo un derroche. Vinieron a hacer una especie de ejercicio en el que trajeron algunos de los representantes de cada una de las candidaturas a la presidencia, hicieron un mini debate aquí en Nueva York donde muy pocos nos enteramos y pues en esa ocasión sí me tocó preguntarles, ¿no? ¿Por qué no hacían la promoción en el exterior? Si bien en México tienen acceso a un tiempo en televisión y en radio, ¿por qué no se hacía aquí en el exterior o contratar a una, dos, tres, pues no tendría que ser televisiones, pero sí radio, ¿no? Dos, tres comerciales de ve a tu consulado y tramita tu credencial y vota, ¿no? No era mucho. Nos decían que pues era muy caro, que no sabían, pero no era caro venir todos pues, a simular, ¿no? Entonces, pues sí, Yo creo que esperemos el que cambie. presidente tiene que, bueno, no el presidente, el Senado, la Cámara de Diputados, ojalá tengamos mayoría absoluta, para que haya reformas en los consulados, para que se dé el voto directo, pues, que se facilite a la gente la democracia, Bueno, porque de eso otra yo forma creo vamos a estar entrampados. pues hay que decirlo, ¿no? Eso es del Instituto Nacional Electoral. Hay que cambiar Eso, eso. eso es pues, del instituto y a lo mejor lo que hay que cambiar es a los actores, porque las leyes están muy bonitas, ¿no? La verdad es que esta credencial para votar tiene no sé cuántos candados y no sé cuántas cosas. De nada nos sirve si no podemos acceder a ella y si no podemos venir a ejercer un voto como cualquier otra persona poniendo una cruz por nuestra preferencia y una boleta que podamos contar entre nosotras y nosotros mismos. Eso yo creo que debe de ser algo que otros países que inclusive no tienen, digamos, tanto recurso, lo hacen, ¿no? Entonces, Pero la respuesta a eso es que, bueno, es que Ecuador, pues, ¿cuántos son en Ecuador los que están afuera de su país? 1 millón, bueno. Pero acá, ¿cuántos millones estamos fuera de México? En Estados Unidos, para empezar, que es donde hay más mexicanos, y luego el resto. A lo mejor hay algo de razón, ¿eh? Si todo el mundo viene a votar y somos, ¿cuántos millones? ¿30 millones o 16 millones los que podrían votar? pues haces jornadas de días, no tiene que ser todo el mismo día, ¿estás de acuerdo? O sea, cuando hay voluntad, se pueden poner de tal letra a tal letra, de tal letra a tal letra, ni modo que no se tenga un padrón electoral, Sí, y ¿no? también O sea, hay un entrampamiento, por ejemplo, de Morena. Yo he visto cómo votan en todos los países. ¿Por qué no pudo haber una votación para elegir a nuestro presidente del partido, así como lo han hecho en otros países, yendo a las urnas? Pero bueno, eso es otra cuestión. Por sí, último, quiero ahí también tenemos preguntarte, mucho que mejorar, sí. Adelante. aunque como te digo, tú tienes todos los miércoles a las 7, aunque voy a tener a veces el mes de julio algunos traspiés porque estoy cambiándome, pero todos los miércoles a las 7 estamos acá y tú, ese mismo número que tienes para entrar al Zoom, lo puedes usar cualquier miércoles para venir a dar tu palabra. Pero yo te quiero preguntar algo que no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero que a mí me interesa de sobremanera. Es la cuestión de, a ver, está mandando dinero el gobierno de Estados Unidos para el grupo Frena, no 1 millón ni dos, sino varios millones de dólares. Eh, Eso me sorprende que le sorprenda al presidente, porque eso lo ha hecho Estados Unidos todo el tiempo, de todos los países que quiere intervenir. Obviamente a veces manda dinero así como lo está haciendo a organismos pro democracia y XY que están puñando contra los regímenes progresistas. Pero a veces lo hacen oculto, obviamente, ¿no? Cuando quieren vulnerar un gobierno. Está esperando el presidente y dice que se están tardando en la respuesta del gobierno de Estados Unidos de Biden para que le diga por qué está mandándole dinero para que puñen contra el gobierno de México. Eso es algo grave, lo acaba de enfatizar en la mañana el presidente. Eso es más grave que las concesiones mineras. Eso es más grave. O sea, ¿qué pasaría si México enviara
dólares a Estados Unidos para poder combatir a Trump o a Biden. O sea, y el presidente se para ahí y dice, este es un país soberano. Ujú. Entonces, tu opinión al respecto, para ya despedirnos, porque ya te desvelé mucho, ya son las 11:30 ya. Pues es Disculpas orgullo. porque te traje hasta esta hora. Muy bien. Eso es un orgullo, pues tener a un presidente que está velando por la soberanía del país. Esa es mi opinión. Es un orgullo ver que por primera vez Por alguien primera vez, sí. enfrenta y Ujú. lo está haciendo de una manera, los canales que se ponen, la vía diplomática, está preguntando, no está declarando ninguna guerra ni nada, es una pregunta válida y en ese sentido creo que también te debe de educar a los otros gobiernos de las relaciones, no van a ser las mismas, están cambiando, hay un gobierno que tiene la voluntad y pues eso, ¿no? Nos llena de orgullo porque pues tenemos a alguien que defiende a nuestro país, ¿no? Y eso, salvo lo que dicten las leyes que corresponden a estas acciones, pues debería sancionarse eh, por lo que está sucediendo, ¿no? Eso pues debe de hacerse, la sanción Qué bien. a quienes lo reciben. Bueno, pues Muchas yo quiero gracias. agradecer a la compañera que esté con nosotros. Espero que le haya satisfizo, que esté satisfecha de esta charla, que no fue una entrevista, y está invitada cuando quiera. Me llama, tiene mi teléfono. Oye, quiero, no importa que cambiemos el horario, este es el horario que tengo yo para este programa, pero podemos hacer un programa especial, inclusive, ¿no? Y pues agradecemos la presencia de quien estuvo acá. Ya leí los nombres y alguna participación. Y esto lo vamos a editar, no para quitar ni poner, sino para poner el logo aquí de mi canal y poner el nombre de ella y el mío y más o menos de los temas. No sé, vamos a adornar un poco el cuadro que está en negro y lo vamos a mandar a YouTube, ¿no? Más tarde, si no ahora, porque ya también se me está haciendo noche. Bueno, acá son las 8:30, no en esta noche todavía. Eh, y te agradezco enormísimamente que hayas estado aquí. Estamos a gente como tú todos los miércoles, con una tarea o la otra. En fin, voy a hacer una lista. Y si tú me recomiendas a alguien que tú quieras que entrevistemos, más que entrevistemos, que charlemos sobre la política en México, sobre qué estamos haciendo los mexicanos por la patria acá en Estados Unidos, con mucho gusto, ¿no? Tienes carta blanca para que invites a quien quieras a este programa, ¿eh? Claro que sí, mira, en ese sentido y para darle promoción a la democracia, pues sería interesante también pues que pudieras entrevistar a las y los demás candidatos para que pongan aquí sus propuestas, den sus puntos de vista, ¿no? Sobre todo para que este ejercicio sea lo más equitativo posible. Claro, Sí, eso sería ideal, sobre todo porque pues algunos tienen entrevistas en México de grandes televisoras, otros tienen entrevistas de pues estos medios de comunicación, ¿no? Que eran, marginales. claro, entonces, pues sí, sería interesante conocer sus propuestas, pues, que platiquen con todas y todos, porque tenemos el derecho de conocernos nuestras propuestas y emitir un voto, pues consciente, informados y otra de las cosas que quiero poner hincapié antes de irme, por último, es que eso de que el voto se esté emitiendo a partir del 22 vía electrónica y ya desde hace algunos días vía correo postal, ya no podría el instituto, si tuviera la voluntad, de decir que todos deberíamos de votar el mismo día. O sea, este voto sí puede darse poco a poco. Si ya se está dando poco a poco, por lo que decías de cómo vamos a salir a votar, suponiendo que todos los mexicanos y mexicanas en el exterior lo hiciéramos, en este caso unos 35 millones en este país, se puede hacer cuando hay voluntad. Tenemos este periodo desde el 22 hasta el 6 de junio para emitir un voto vía electrónica. Imagínate, si no pudieran con voluntad tener a personal en los consulados, pues para hacer este ejercicio, ¿no? Son ideas inclusive que podría retomar el INE y dejar de poner las excusas de que es muy caro. Claro, y ahí te tenemos a ti para que dé la lucha en ese frente de batalla. Y nosotros acá a tus órdenes, ¿eh? Me dio un gusto, un abrazo, felicitaciones a tu hija, porque está eligiendo algo hermoso, la carrera Gracias, de gracias. actriz. Y también saludos a tu esposo y esperamos
ya hasta te puse edad hace rato, oye, y no me criticaste ni te enojaste. Bueno, qué bueno que No, eres así de noble. es porque me favorece. Tengo 48 años. Bien, te dije 45. Bueno, le fallé por 3. Casi, Y casi por 3. felicidades, estimada y querida, iba a decir amiga, ojalá podamos ser amigos, yo lo Claro que deseo. sí. Y tenemos un amigo en común que es el Rafael, y ahí estamos con él todos los miércoles de 1 a 3. Ahí estamos a tus órdenes Así también. es. Ahí los veo. Muchas gracias. Un abrazo a tu audiencia y buenas Gracias a noches. ti y nos vamos a ver pronto, ¿eh? Que Buenas estés bien. noches. Hasta siempre. Y viva la patria. Así es.